de bendición, de éxito, un Shabbat lleno de alegría por los méritos de nuestro Rebbe Yeshua. Vamos a saludar en primer lugar a todas aquellas personas que se conectan con nosotros desde distintas partes del planeta, especialmente de nuestro hemisferio, de Latinoamérica. Que la paz y la bendición sea sobre ellos. Pero en especial quiero enviar un saludo a los hermanos en Costa Rica. A los hermanos en Costa Rica, en la nación costarricense, donde este Shabbat tenía que estar yo allá con ellos, pero producto de una vacuna que tenía que colocarme, no sabía, no pude viajar el día de ayer, así que Gansula Tobá, todo es para bien, así, pero aunque no podamos estar este Shabbat allá con los hermanos allá en Costa Rica, los hermanos de Pura Vida, allá en Costa Rica es Pura Vida, y los saludamos, enviamos bendiciones para ellos y pronto estaremos reprogramando el viaje para poder estar con ellos allá en Costa Rica. Seguramente después de la fiesta de Purim, ya la tenemos encima. Y hay que ir haciendo los preparativos para Purim, que ya viene esta festividad para bendición de todos nosotros. Así que seguramente después de Purim estaré viajando a Costa Rica con la ayuda del cielo. Así que envío un saludo muy especial a todos los hermanos allá en Costa Rica. Y con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro, el Rey de Majestad y Justicia, Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro rabino Dan, la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso del Moré de esta comunidad, Abraham Jacob, y de cada uno de los presentes, tanto físicamente como virtualmente, vamos a hablar en este Shabbat de una porción extraordinaria, una porción maravillosa, una porción de un contenido espiritual único. Y me refiero a esta porción de la Torá que tiene por nombre la Parashá Yitro. La Parashá Yitro. ¿Y por qué digo que esta Parashá tiene un contenido espiritual extraordinario? Porque en esta Parashá encontramos uno de los eventos más extraordinarios de la historia de nuestro pueblo Israel. Y ese evento es conocido como Matan Torah, o la entrega de la Torah. Ocurre en esta parashá. Y este evento de Matan Torah, de la entrega de la Torah, tiene unos aspectos importantísimos para la vida de Israel. Este evento es considerado como la boda de Israel con Hashem. Como el momento donde recibimos la ketubá, el contrato matrimonial que une a nuestro pueblo Israel con Hashem en un lazo, en un pacto, en una alianza. En esta porción de la Torá conocida como la Parashá Yitro. Ahora, ¿de dónde viene el nombre Yitro? ¿De dónde viene el nombre Yitro? Bueno, Yitro es un nombre propio. Es el nombre de un personaje que la escritura nos va a hablar en esta parashá. ¿Y quién es este personaje? ¿Quién es Yitro? ¿Quién es Yitro? Yitro era el suegro de Moshe.
¿Ok? El suegro de Moshe Rabbeinu. El papá de la esposa de Moshe, de Zipporah, es este hombre, el cual la parashá tiene este nombre. Ahora, ¿por qué la Torá en este Shabbat inicia con el nombre de este personaje tan importante, suegro de Moshe? Porque Yitro vino al encuentro de Moshe una vez que los hijos de Israel pasaron el mar. Y cuando Yitro se enteró de todas las cosas que el Eterno había hecho con Israel en Egipto y en el Mar Rojo, en el Yam-Suf, Yitro fue movido por el deseo, por el interés de conocer y de ver lo que alguien estaba haciendo a favor de Israel. Y por lo tanto, Yitro va en camino a Moshe Rabbeinu y toma a la hija de él, es decir, a la esposa de Moshe, y a sus dos hijos, a Gershon y a, se me fue ahorita el otro nombre, los dos hijos de Moshe Rabbeinu, ¿ok? Eleazar, ¿ok? Estos dos hijos de Moshe, él los toma y los lleva con Moshe. ¿Por qué estaban ellos con Yitro y no estaban con Moshe? Bueno, debemos recordar que cuando Moshe Rabbeinu fue a los hijos de Israel, los hijos de Israel se encontraban en un estatus de esclavitud. Y por lo tanto, si los hijos de Moshe iban a la tierra de Egipto con Moshe, entonces ellos también tenían que volverse esclavos por ser descendientes de Israel, la nación que estaba siendo esclavizada por Faraón. Cuando Moshe va en ese episodio enviado por Hashem en Egipto para sacar a los hijos de Israel, Aarón, el hermano de Moshe, encuentra a Moshe en los límites de Egipto. Y cuando ve que Moshe viene con toda su familia, le dice: no, tenemos muchos problemas allá para que tú vayas a llevar a tu familia y los problemas se agranden. Mejor envía a tu familia con tu suegro para que ellos queden allá hasta el momento en que Hashem cumpla su promesa y nos saque de Egipto. Esa fue la razón por la cual Zipporah y los dos hijos de Moshe regresan a la tierra de Midian, a la casa de Yitro, para no complicar el asunto que los hijos de Israel están viviendo en Egipto. Y bueno, Yitro va con ellos al encuentro de Moshe, y cuando se da ese encuentro especial, Moshe comienza a relatarle a Yitro todo lo que el Eterno había hecho. ¿Ok? Moshe comienza a relatarle a Yitro todo lo que Hashem había hecho. Y cuando Yitro escuchó ese testimonio especial, entonces, cuando Yitro escuchó ese testimonio especial, se dio cuenta de que Hashem era el único Dios verdadero. Y Yitro dice en esta parashá una frase extraordinaria. Dice: ahora sé que no hay otro Dios como Hashem. Ahora, esta frase tiene una importancia extraordinaria. ¿Ok? Esta frase tiene una importancia. ¿Por qué razón? Porque esta frase, dicha,
por un sacerdote pagano, por un hombre, a todos los dioses conocidos de aquella época. Por si acaso alguno de ellos era verdadero. Él tenía sus altares a distintos dioses de la antigüedad para, por si acaso alguno de esos dioses era el Dios verdadero. Y él los servía a todos ellos. Y cuando Jitro escucha de lo que Dios hizo en Egipto y cómo el pueblo de Israel pasó por el mar en seco y cómo el Eterno ahogó al faraón y a todo ese ejército en el mar, entonces a Jitro no le quedó otra cosa que decir: ahora sé que Hashem es el único Dios verdadero. Y esta declaración se considera como la conversión genuina de Jitro al Dios de Israel. ¿Ok? Y bueno, la parashá nos sigue hablando de que después de ese episodio, y se le da la oportunidad a Jitro de ofrecer sacrificio al Dios único y verdadero. Entonces, Jitro se da cuenta de que Moshe estaba haciendo algo incorrecto. Moshe estaba sentado y todos los días venía una cola de gente enorme a traerle a Moshe todos sus problemas, todas sus dificultades, todas las cosas. Imagínate la cola. Y Moshe tenía que estar sentado y uno a uno tenía que venir pasando y Moshe tenía que escuchar los problemas de cada uno e ir dándole respuesta. Yo me imagino, aquí en Venezuela podemos tener una imagen real de lo que estaba pasando en aquellos días, porque aquí estamos acostumbrados a las colas. Y sabemos muy bien que las personas cuando tienen que hacer cola en algún lugar, se van desde la noche anterior. Y algunos hasta se ponen de acuerdo: mira, vete tú a descansar y yo te cuido el puesto. Y después tú vienes y yo me voy a descansar y tú me cuidas mi puesto. Yo me imagino ese episodio así. Los hijos de Israel todo el día enfilados en el sol del desierto, pasando uno a uno a traer sus problemas a Moshe. Cuando Jitro vio esto, le dio un consejo extraordinario a Moshe. Le dijo: mira, Moshe, no es bueno lo que estás haciendo, porque te vas a cansar tú y todo este pueblo se va a agotar. Establece líderes sobre 100, sobre 50, sobre 10, y de esa manera los problemas más difíciles te los traerán a ti, pero los problemas más sencillos te los vayan resolviendo. El líder de 10 es el primero que debe resolver los problemas. Si él no está en la capacidad, que se lo pase al líder de 50. Y si él no está en la capacidad, que se lo pase a los líderes de centenas. Y si nadie de ellos puede resolver el problema, entonces sí, que ahora venga a ti el problema y dale tu respuesta a ese problema. Pero elige hombres para que puedan tomar ese liderazgo. Y Moshe escuchó el consejo de Jitro y estableció ese sistema, organigrama que se dice, ¿no? Para poder resolver los asuntos del pueblo. Y una vez que se da eso, la Torá nos narra: los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí, y aquí hay una frase extraordinaria que nos narra la Torá, porque la parashá dice: y acampó, fíjate cómo dice, acampó Israel frente al monte.
¿Y qué es lo extraordinario de esta frase? Que es la primera vez en toda la Torá que se habla del pueblo de Israel en singular. No dice los hijos de Israel acamparon, sino que dice Israel acampó frente al monte. Y esto los sabios lo han visto como una indicación extraordinaria del sentir que había en ese momento. Imagínate por un momento lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Había una expectativa de que cuando se llegara al monte Sinaí, allí se iba a recibir la Sagrada Torá. Y cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí con esa expectativa, había un sentir de unidad tan extraordinario que la Torá los nombra como un solo hombre. Y en ese sentir de unidad es donde Hashem nos da la bendición de la Torá. Dice, ahora Israel es. Y basado en este hecho tan extraordinario, fue lo que inspiró al salmista decir aquellas palabras extraordinarias. Inema tov, mirad cuán bueno que los hermanos habiten juntos y en armonía. Porque cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, Hashem envía, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que inspiró al salmista a decir esas palabras? El acontecimiento ocurrido en el monte Sinaí, cuando Israel estaba unido, Hashem envió la bendición más grande, que es la Torá, que es aquella bendición que nos conduce a la vida eterna. Y en ese momento, en ese acontecimiento único y extraordinario, Hashem desciende. Obviamente la Torá dice, Hashem desciende frente al monte, pero todos nosotros sabemos que no fue Hashem. ¿Ok? Hashem no, este mundo no puede soportar a Hashem. ¿Ok? Entonces es un malaj investido con el nombre de Hashem, representando a Hashem. ¿Ok? Es un ángel investido con el nombre del Eterno, representando al Eterno. Y en ese momento ocurre algo extraordinario. Se escucha la voz de Hashem y recibimos la Torá en ese momento frente al monte Sinai. Y esa experiencia fue tan extraordinaria, tan única, tan maravillosa, que después que los hijos de Israel la experimentaron, le dijeron a Moshe, habla tú con Hashem y relátanos todas las palabras que él te diga, pero que Hashem tenemos otra vez experimentar que experimentamos. Y para poder entender eso, un Midrash nos explica que lo que ocurrió en ese momento fue que los hijos de Israel, cuando escucharon la voz de Hashem, murieron todos. Imagínate. Todos cayeron muertos ahí frente al Sinaí. Y Hashem tuvo que resucitarlos en ese momento.
Y entonces esa experiencia de muerte y resurrección fue lo que causó tanto temor en los hijos de Israel que le dijeron a Moshe, no queremos experimentarlo más. Ve y tú y habla con Hashem. Y todo lo que él nos diga, viene y nos relatas. ¿Ok? Y bueno, la parashá nos habla de ese acontecimiento único y extraordinario dado allí en Har Sinai. ¿Está conmigo o no está conmigo? La pregunta es, algunos me inspiran, ¿qué aspectos de la parashá podemos desarrollar en este día de Shabbat para que podamos de alguna manera extraer algo de bendición para nuestra vida? Y quiero ligar, o quiero conectar, mejor dicho, en este Shabbat, el acontecimiento de Yitro y su conversión, junto con el acontecimiento de Har Sinaí, del monte Sinaí, y la entrega de la Torah. Para hablar, Bezrat Hashem, en la misma sintonía que el rabino nos estuvo enseñando en el día de hoy, para ir explicando algunos aspectos importantes de nuestra fe hebrea, para que cada uno de nosotros podamos ir definiendo nuestro rol e ir definiendo nuestra identidad. La entrega de la Torá es el fundamento más importante de la fe judía. Sin este acontecimiento no existiera el judaísmo. El judaísmo existe en base al fundamento de estas instrucciones que recibimos en el Sinaí. El judaísmo existe en base a esas instrucciones que recibimos en el Sinaí. Y por tanto, estas instrucciones, y voy a explicar algo que es importantísimo que tú lo conozcas. Porque en el evento de Matan Torah, lo que recibimos en ese momento fue simplemente lo que se conoce como los Aser Hadibrot, las 10 palabras o las 10 declaraciones. Pero una vez que recibimos esas 10 palabras o esas 10 declaraciones, el pueblo de Israel siguió recibiendo instrucciones por boca de Moshe. Ahí mismo en el Sinaí. De hecho, una de las máximas del pueblo judío es la expresión Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moisés recibió la Torah en el Sinaí, la transmitió a Josué, Josué a los ancianos a la gran asamblea, quienes establecieron 3 fundamentos importantes. Sean justos en el juicio, hagan tantos discípulos como puedan y coloquen un cerco alrededor de la Torá. Por lo tanto, estas instrucciones de las cuales la parashá nos está hablando, aunque son las 10 palabras donde está el fundamento mismo de la Torá, no es toda la Torá. Luego de ese evento que nos narra la parashá, Moisés siguió recibiendo instrucciones y mandamientos
para un total de 613 mandamientos, que son los 613 misbot que recibimos. Y de estos 613 mandamientos, a su vez surge una serie de instrucciones, ordenanzas, de mandamientos que se derivan de estos 613 mandamientos. Y por lo tanto, el judaísmo está basado en un sistema de instrucciones inspiradas por Dios. Y por lo tanto, se espera que cada uno de los que forman parte del pueblo de Israel puedan vivir su vida conforme a esas instrucciones que recibimos en Har Sinai. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero retomando el acontecimiento de Yitro, los sabios se preguntan qué tipo de conversión experimentó Yitro. Y esto es algo que es fundamental para nuestra comprensión y para nuestra identidad. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué tipo de conversión experimentó Yitro? Según la mayoría de los poskim, de los comentaristas de la Torá, Yitro se convirtió al judaísmo. Y lo que ocurrió en la vida de Yitro fue una conversión de tal magnitud en la cual, según los sabios, Yitro tuvo que someterse a la circuncisión, al pacto de la circuncisión, y por lo tanto abrazar el judaísmo. Sin embargo, cuando vemos la narrativa de este acontecimiento, en ningún punto, en ninguna parte se nos dice que Yitro fue circuncidado. Si tú lees la narrativa de este acontecimiento de la vida de Yitro, en ninguna parte de la narrativa se nos dice que Yitro fue circuncidado. Y debido a la importancia del acontecimiento y a la importancia del personaje que está haciendo su conversión, deberíamos esperar que la Torá nos dijera textualmente que Yitro se circuncidó y vino a formar parte de esa manera de Israel. Pero no lo tenemos. Por lo tanto, otro grupo de sabios considera que Yitro no hizo su conversión al judaísmo. Yitro no se hizo judío, sino que lo que experimentó Yitro fue una conversión al Dios de Israel para vivir como un justo de las naciones, sin hacerse judío. Y cuando vemos la narrativa de la Torá, aparentemente esto es lo que más concuerda, porque al final de la narrativa de la parashá, vemos a Yitro regresando a su tierra. Y si Yitro se hubiese convertido al judaísmo, obviamente cuando digo judaísmo, lo digo en virtud al término que hoy en día conocemos. Obviamente en los días de Moshe no existía judaísmo.
¿Ok? Porque en tal caso tendríamos que hablar de un israelismo y no de un judaísmo como tal. Porque el judaísmo viene a surgir años después. Pero el punto es la conversión que lo hiciera parte a un pueblo. Entonces, si Yitro quería formar parte del pueblo de Israel, haciendo su conversión y circuncidándose, lo más correcto es que él hubiese permanecido con el pueblo de Israel. ¿Para qué hacer su conversión y luego volver a su tierra? ¿Para qué formar parte de un pueblo y después irme a otra tierra? No tiene sentido. ¿Ok? ¿Para qué voy a hacer mi adhesión a un pueblo cuando luego decido irme de regreso a mi pueblo? Entonces, estos acontecimientos nos muestran que lo que ocurrió en la vida de Yitro no fue una conversión que lo hizo formar parte, adherirse al pueblo de Israel, sino que lo que experimentó Yitro fue una conversión al Dios único y verdadero. Y una vez que Yitro abrazó esa fe, tomó la iniciativa de regresar a su tierra y enseñar esa fe ahora a los suyos, a sus amigos, a sus familiares, a su pueblo. Enseñar de esa fe a ellos. Entonces, cuando analizamos y cuando miramos estos aspectos, la balanza se nos inclina a esta segunda posición. Por lo tanto, la parashá o la Torá tipos de conversiones. Y esos dos tipos de conversiones, como estuvieron vigentes en los días de Moshe y han estado presentes y vigentes durante toda la historia de nuestro pueblo Israel. En otras palabras, una persona puede abrazar la fe de Israel sin necesidad de hacerse parte de Israel. O una persona puede tomar la decisión, como lo hizo Ruth la Moabita, cuando dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En el caso de Ruth la Moabita, estamos viendo una conversión no solamente a Dios, sino también a adherirse al pueblo, a formar parte del pueblo. Y en este sentido, nuestra alianza, nuestra organización que dirige nuestro rabino Ben Abraham, promociona o impulsa estos dos tipos de conversiones. Tú puedes convertirte al Dios de Israel, a la fe de Israel, sin necesidad de hacerte judío. O puedes, si lo deseas, hacer tu conversión al judaísmo y adherirte de esa manera al pueblo judío. Es tu decisión. Y depende del tipo de decisión, y depende del tipo de conversión que tú decidas, entonces se va a determinar el rol que tú debes vivir. Si como justo de las naciones por un lado, o como judío por otro lado. Frente a ti
tienes dos tipos de conversión. Y frente a ti tienes la posibilidad de elegir qué tipo de conversión deseas realizar. Si es una conversión a la fe de Israel sin hacerte judío, o es una conversión donde te hace judío y asume la responsabilidad de vivir como judío. Los emisarios de su majestad Yeshua HaMashiach, por acontecimientos importantes que ocurrieron mientras ellos iban realizando su abodá, su servicio a Hashem, establecieron y determinaron que no se debe inquietar a los gentiles que se conviertan a Dios, ordenándoles que deben hacerse judíos para poder tener parte del mundo por venir. Entonces, no se inquieta a los gentiles. Y tomando en base esa premisa fundamental, nosotros no podemos obligar, hostigar a una persona de que debe hacerse judía, porque si no, no es salva. Nuestro código real, nuestra Mishnah Nexarita, la enseñanza de Yeshua y sus emisarios nos enseñan a nosotros que no debemos obligar. ¿Qué razón? Porque esta persona tiene la opción de abrazar la fe hebrea sin necesidad de hacerse judío. ¿Y cuál es entonces la diferencia entre estas dos conversiones? Entre la conversión como un justo de las naciones y la conversión como judío. Bueno, la diferencia está para que los gentiles puedan vivir una vida recta delante de Dios. Cuando una persona hace su conversión a la fe hebrea como justo de las naciones, está tomando sobre sí el compromiso de vivir conforme a estas 7 leyes universales entregadas a Noé. ¿Y cuáles son estas 7 leyes universales? Bueno, todos ustedes las conocen. En primer lugar, no hay idolatría. Está prohibido que un justo de las naciones reconozca otra fuerza u otro poder aparte de Hashem. Un justo de las naciones no puede tener ídolos. Debe la fe dada a Israel. Número 2, no debe blasfemar el nombre de Dios. Por lo tanto, no debe maldecir a Dios, ni hacer que sus actos deshonren a Dios. Número 3, número 4, no debe robar. Número 5, no debe cometer inmoralidad sexual. Número 6, no debe comer alimentos prohibidos. Y número 7, debe vivir respetando las leyes de justicia establecidas en cada nación.
Y por lo tanto, si una persona decide abrazar la fe hebrea, debe someter su vida a estas 7 leyes universales. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, hay un factor importante que tú tienes que entender. Lo que hace esta conversión extraordinaria es que según la enseñanza de los emisarios de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, quien hace esta conversión, quien hace este tipo de conversión al Dios de Israel a través de los méritos de Mashiach, esa persona ahora viene a formar parte de Israel sin tener que hacerse judío. Tanto así que uno de los emisarios de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach, Rabino Shaul de Tarso, dice: si ustedes son del Mesías, ciertamente linaje de Abraham soy. Y él. Cuando una persona hace su conversión a la fe de Israel, estando Mashiach, estando los méritos de Mashiach allí, la persona ahora es parte de Israel. No es extraño a Israel, sino que viene a formar parte de Israel, pero en un rol de justo en las naciones. Que este rol también lo definimos como Bené Abraham, o los hijos de Abraham. Precisamente en alusión a ese texto de Gálatas, capítulo 3, verso 16, que hemos hablado hace un momento. Si sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham soy y herederos según la promesa. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, un justo de las naciones que abraza la fe de Israel no es judío, es alguien que ha abrazado la fe de Israel. Pero como Masías está allí, es injertado dentro de Israel y forma parte de Israel sin ser judío. Es cuando una persona no es judío, tú puedes decir: yo soy temeroso de Dios. Tú puedes decir: yo soy creyente en el Dios de Israel. Tú puedes decir: yo vivo según los parámetros del Dios de Israel. Si estás hablando con un judío, tú le puedes decir: yo soy. Y te va a entender y te va a reconocer como un temeroso de Dios. Pero no puedes decirle: yo soy judío. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, cuando una persona decide hacer su conversión como judío, entonces, como lo dice Rabino Shaul de Tarso, aquel que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y por lo tanto, su responsabilidad es mayor. Y debe cumplir los mandamientos de la Torá. Y no solamente los mandamientos de la Torá, sino también aquellos mandamientos que han establecido los sabios de Israel. Son obligatorios por cuanto ha hecho su conversión como judío. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, una persona que quiera hacer su conversión como judío, en el caso de que sea hombre, tiene que hacer su Brit Milá, su pacto de la circuncisión en la carne.
y tiene que ser sometido a un proceso de conversión, a certificación como judío. Y esa persona sí puede ahora decir, yo soy judío. Porque dice mi conversión al judaísmo. Me hice judío. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, estos son aspectos importantes que tú tienes que tenerlos bien claros en tu mente y en tu corazón. Entonces, hasta que tú no hayas hecho esa conversión al judaísmo, tú no puedes decir, yo soy judío. Yo temo al Dios de Israel. Vivo conforme a las instrucciones del Dios de Israel, pero no soy judío. Y esto nos va creando esa identidad importante que debe estar en cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿bajo qué fundamento yo puedo decidir ser judío o hacerme judío? ¿Bajo qué fundamentos? Porque esto es importantísimo. Cuando tú estás frente a una corte rabínica, sea nexarita en el caso nuestro, o sea del judaísmo rabínico ortodoxo, hay ciertas preguntas a las cuales tú vas a ser sometido. Y una de esas preguntas es, ¿por qué quieres hacerte judío? ¿Por qué quieres ser judío? Y dependiendo de tu respuesta, tu petición puede ser aceptada o puede ser declinada. Es una de las preguntas fundamentales. Y dependiendo de esa pregunta, tu petición puede ser aceptada o tu petición puede ser denegada. El movimiento judío que nos representa a nosotros, esta pregunta tiene una importancia enorme. Porque la respuesta a esta pregunta, si tu posición está clara o no está clara, si está correcta o no está incorrecta, o está incorrecta. Y por lo tanto, debido a la clase o a la enseñanza que estamos realizando en el día de hoy, yo te voy a dar la respuesta correcta con el propósito de darte claridad a tu mente, con el propósito de definir tu identidad, tu propósito y en tu pensamiento. ¿Por qué quieres hacerte judío? Es la pregunta inicial en el proceso de conversión. En el caso del judaísmo nexarita, si el aspirante a la conversión como judío responde que él quiere hacerse judío porque quiere formar parte del pueblo de Dios, lo más seguro, o si yo estoy en medio de esa corte rabínica, va a ser denegada tu petición. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ya tú formas parte del pueblo de Dios. Ya tú fuiste injertado en contra naturaleza. Fuiste injertado en el buen olivo.
Ya tú eres familia partícipe de las promesas dadas a los santos. Entonces, esa petición tuya de querer formar parte del pueblo de Israel como respuesta a tu pregunta, a la pregunta inicial, ¿por qué quiero hacerme judío?, es una respuesta equivocada. Y por lo tanto, no aceptada en una corte rabínica nexarita. Porque no estás reconociendo la obra de Masías a tu favor. Quien te ha injertado en Israel y te ha hecho parte de Israel. Y diciéndolo en términos halágicos prácticos, estás pisoteando lo que Masías hizo por ti. Estás pisoteando. No le estás dando valor e importancia en Israel. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas de las respuestas que pueden ser consideradas válidas para ese proceso de conversión? Bueno, una de esas respuestas es porque quiero retomar la herencia de mis antepasados. Y por lo tanto quiero hacer una conversión. ¿Por qué sentido en esta respuesta? Bueno, eres descendiente de judíos. Pero que dejaron el judaísmo y tú deseas ahora retomar el judaísmo. Que forma parte de tu línea genealógica, pero que tus ancestros tuvieron que abandonar por causas de persecución, por causas de exilio. Y tú ahora deseas retomar esa identidad que te pertenece por cuanto tu línea conoce como una conversión por retorno. Y este tipo de conversión tiene una fuerza enorme. Entre nosotros tenemos apellidos sefardíes. Y por lo tanto es muy probable de que muchos de los que estamos acá tengamos sangre judía de los judíos. Y para eso hay un listado enorme de apellidos sefardíes, de los cuales tú puedes acceder y ver si tu apellido forma parte de esa lista de apellidos sefardíes y comenzar a hacer algunas investigaciones para saber si tus ancestros fueron judíos o no fueron judíos. Y déjame decirte que hay apellidos muy González, apellidos judíos, Moreno, todos estos apellidos son apellidos judíos, incluyendo un apellido que no nos gusta mucho a nosotros, ¿no? Apellido judío. Y por lo tanto, tú puedes hacer una conversión queriendo retomar la identidad de tus antepasados, lo que Masías hizo por ti. Todo lo contrario. Debido a que es una oveja perdida de la casa de Israel, ha sido restaurada por Masías, ahora quieres retomar esa identidad que Masías ha causado en ti al despertar en tu alma ese deseo de buscar del Dios de Israel. ¿Está conmigo o está conmigo? Entonces, ese es un tipo de respuesta que es aceptable en ese proceso de conversión. De judío, pero quieres abrazar el judaísmo. Bueno, tú puedes decir, yo quiero vivir conforme a las señales de pacto que Dios le dejó a Israel. Y yo quiero tomar estas señales sobre mí. Y por lo tanto, quiero vivir conforme a estas señales de pacto. Y por lo tanto, quiero hacer mi circuncisión.
En otras palabras, sé lo que Mashiach hizo en mí, sé que formo parte de Israel, sé que es de mayor compromiso. Porque siento que mi alma me está demandando mayor compromiso y por lo tanto quiero hacerme judío con el propósito de guardar más mandamientos que ahorita estoy imposibilitado de guardar por cuanto no tengo la señal del pacto, que es la circuncisión. Entonces, ese tipo de respuesta también puede ser aceptada en el proceso de conversión. ¿Por qué? Porque la persona está reconociendo la obra de Mashiach en él. Está reconociendo que forma parte de Israel, pero que en su decisión personal, sin que nadie lo esté obligando, ni que nadie lo esté coerciendo para tomar esa decisión, él libre y voluntariamente desea tomar esta decisión para vivir exigencias mayores que no le son requeridas como justo de las naciones. Entonces, frente a este tipo de conversión, la persona puede hacer esa petición de hacer su conversión y es una petición válida. ¿Ok? Es válida. Por cuanto es una decisión personal de querer asumir mayores roles y mayores compromisos con Hashem. ¿Ok? Sin pisotear así lo que Mashiach ha hecho por él. Y aunque pudiéramos nombrar otras razones, considero que estas dos razones son suficientes y son fundamentales para darte identidad. Y para darle identidad al sentir de tu alma, al sentir de tu corazón. Entonces tú puedes servir al Dios de Israel siendo un justo de las naciones, guardando y practicando las 7 leyes noágidas y guardando todos aquellos mandamientos dados a Israel en el Sinaí, siempre y cuando no sean mandamientos que sean considerados señales de pacto. Porque tú eres parte de Israel. Tú puedes guardar el Shabbat, aunque no sea una normativa a lo justo de las naciones, dadas a Noah. Tú puedes guardar el Shabbat. Tú puedes celebrar Pesach. Tú puedes celebrar todos los Moedim, como lo hemos hecho en esta comunidad. La mayoría de ustedes han pasado por el ciclo festivo, celebrando festividades como Pesach, celebrando festividades como Shavuot, como Sukkot, pero como justo de las naciones. Porque nada de eso está prohibido para un justo de las naciones. Forma parte de la fe que ahora has abrazado y de la cual te has adherido a través de Mashiach. Y por lo tanto, un justo de las naciones debe someter su vida bajo estas cosas. O puedes tomar la decisión de hacer tu conversión al judaísmo y entonces vivir ahora como judío con las implicaciones que tiene ser judío. Teniendo en cuenta que tu decisión debe estar basada en algo que no pisotee la obra de Mashiach a tu favor. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Aruba Hashem? ¿Qué somos? ¿Qué son? Bueno, en esta comunidad hay judíos y hay justos las naciones. Así como en muchas de todas nuestras comunidades de la Alianza AMI, tenemos personas judías, pero tenemos justos las naciones. Personas que han hecho su conversión al judaísmo y personas que siguen viviendo su vida como justos y temerosos de Dios. Lo importante es que decidamos vivir una vida basada en la santidad y en la justicia dada por el Dios de Israel a través de su Torah. Amén.
Bueno, eso es lo que quería compartirles en este día de Shabbat. Esperando que pueda ayudarte a asumir tu identidad, a aclarar tus dudas y a enfocar cuál es el tipo, cuál es el rol que deseas vivir en el pueblo del Eterno. Y como dije anteriormente, puedes vivir como justo en las naciones o puedes asumir un rol mayor que es el ser judío y por lo tanto practicar la circuncisión y la conversión al judaísmo. Yitro tomó su decisión. ¿Cuál fue la decisión de Yitro? Bueno, según lo que vimos o la información que tenemos en la Torá escrita, Yitro abrazó la fe de Israel, pero no se hizo judío, no se adherió al pueblo judío. Reconoció al Eterno como el único Dios verdadero y regresó a su tierra a enseñar el monoteísmo para ayudar a otros a dejar la idolatría y el paganismo. Esa fue la decisión de Yitro. Y es la decisión de muchísimos, de cientos de miles de personas que al igual que Yitro están abandonando sus ídolos y se están refugiando bajo el Dios único y verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios y Padre de nuestro Adón Jesús HaMashiach. Que el Eterno nos bendiga y que la Torá de Hashem esté siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Shabbat Shalom.